Ese día me empezó a ir mal desde temprano, pero no mal de ¡ay, qué mala suerte! Mal como si alguien estuviera empujando las cosas a propósito. Yo iba de padrino de música en una boda. Ya sabes, quedas como responsable, como el que responde si algo falla. Y falló todo. Primero, los músicos quedaron mal, me dejaron colgado. Llegaban tarde, se perdían y cuando por fin aparecieron, no traían ni la mitad de lo que habían prometido. A mí me ardía la cara de la pena. Luego la comida. Como si el día tuviera hambre de humillarme, la comida se echó a perder. Nadie entendía cómo, pero se echó. Y ya cuando uno cree que no puede ponerse peor, se puso. De regreso a la casa, el carro se me descompuso. No fue un se apagó y ya. Fue ese tipo de falla que te hace sentir que te están castigando. Se jaloneó, tosió y se murió en plena carretera. De noche, sin casa cerca. Puro monte y el camino vacío. Me bajé con una rabia que no era normal. Yo traía a mis hijos conmigo, tus tíos. Estaban callados, viendo todo. Porque cuando un hombre se enoja así, hasta el aire se pone pesado. Abrí el cofre, empecé a manosear cables, a revisar lo que se pudiera. Y en ese coraje, sin pensar, lo dije. Lo dije fuerte, con la boca llena de coraje. Ya nada más falta que se me aparezca el pinche diablo. En el momento en que lo dije, mis hijos se quedaron fríos. No porque creyeran en eso, sino porque se sintió como cuando dices una grosería en una iglesia, como si el lugar te hubiera escuchado. Seguí intentando reparar el carro, pero te juro que el silencio cambió. El monte ya no sonaba igual. Y entonces la vi. Una camioneta se acercaba lentamente por atrás. Primero fueron las luces, luego el reflejo sobre el asfalto, y después la silueta completa. Una Silverado negra. Negra de un negro que no brillaba, como si se tragara la luz. Rines negros, vidrios oscuros, todo negro. Ni un cromo, ni un detalle claro, nada. Se detuvo a unos metros, sin prisa, como si ya supiera exactamente dónde estábamos. Se abrió la puerta del conductor y se bajó un hombre. Traía traje elegante, pero con estilo vaquero. Sombrero oscuro, botas, cinturón, todo negro también. Y no era un negro de ropa, era un negro que parecía parte de él. Caminó hacia nosotros sin hacer ruido, como si pisara suave. Y cuando se acercó, vi su cara y ahí fue donde me vio el primer escalofrío. No tenía cara de borracho, ni de asaltante, ni de alguien normal que se detiene a ayudar. Tenía la cara tranquila, demasiado tranquila, como si viniera a un compromiso. Se paró a una distancia exacta, ni cerca ni lejos. Y me habló como quien conoce. ¿Se les ofrece algo, mi amigo? Con voz calmada, educada, hasta amable. Pero te juro que en esa frase, en ese mi amigo, yo sentí que no era una pregunta, sentí que era una confirmación, como si yo lo hubiera llamado. Mis hijos se me pegaron, sin decir nada. Yo podía sentirlos atrás de mí, y yo, en mi orgullo, intenté hacer como que no pasaba nada, como que yo controlaba la situación. Apreté la mandíbula y contesté seco. No, nada, todo bien. El hombre no insistió, solo me miró un segundo de más. No fue una mirada amenazante. Fue peor. Fue como cuando alguien te mira sabiendo algo que tú no sabes, como si ya hubiera visto el final del camino. Luego se dio media vuelta y regresó a su camioneta, igual de tranquilo. Se subió, encendió y se fue. Sin acelerar, sin ruido, sin una sola señal de que lo raro acababa de pasar. Y fue en ese instante, en el mismo instante en que sus luces se perdieron, cuando el carro hizo algo que me heló la sangre. Como si nada, el motor respondió. No medio respondió, no más o menos, respondió como si el carro nunca se hubiera apagado. Giré la llave y prendió a la primera, sin falla, sin tos, como nuevo. Mis hijos se quedaron viéndome con esa cara que tienen los niños cuando no entienden pero sienten miedo. ¿Ya ves, papá?, dijo uno casi en susurro. Yo no contesté, no porque no pudiera, sino porque por dentro me estaba tragando la misma pregunta.
por qué se compuso justo cuando ese hombre se fue. Nos subimos de inmediato y seguimos el camino sin voltear atrás. Y te juro algo, nadie habló por varios minutos, ni yo. Porque en mi cabeza solo rebotaba lo mismo, una y otra vez. Yo lo dije por coraje, pero el camino se lo tomó en serio. Y desde ese día, yo aprendí una regla que nunca se me olvida. En la carretera, de noche, no se invoca nada, ni jugando. Porque a veces, lo que venga, sí viene. Esa noche yo iba a un baile en un pueblo vecino. Me habían invitado y yo andaba con ganas de salir, de despejarme tantito. El problema era el camino. Del mío al otro pueblo había puro tramo oscuro, de terracería, y si no agarrabas ride, te tocaba caminar. Pero yo era joven, terco, y pensé, ¿qué tanto es? Me salí tarde. La noche estaba pesada, sin viento. De esas noches donde hasta los grillos suenan lejos, como si el monte estuviera escuchando. Yo iba caminando por la orilla del camino, con la vista al frente, cuidando las piedras y los hoyos, cuando empecé a escuchar algo atrás de mí. Primero fue muy leve, un tac, 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 como de herradura. Yo volteé y no vi nada, pero el sonido seguía creciendo, cada vez más cerca. Me hice a un lado, pensando que era alguien que venía a pasar, y entonces lo vi. Un caballo negro, grande, demasiado grande, no de esos flacos de rancho, uno que se veía pesado, como si trajera sombra encima, y arriba iba un hombre. El jinete no venía con lámpara, no traía nada que lo alumbrara, pero aún así yo no le veía la cara. No porque estuviera lejos, sino porque su rostro se veía como tapado, como una mancha, una sombra. Se emparejó conmigo sin prisa, como si ya supiera que yo iba a estar ahí. ¿Pa dónde va, compa?, me dijo. Su voz sonaba normal, pero el tono era raro, calmado, como si no tuviera prisa aunque el camino estuviera solo y oscuro. Al baile, al otro pueblo, contesté. El jinete se quedó callado un segundo. Yo sentí que me estaba mirando, pero seguía sin poder verle los ojos. Está retirado para irse a pie a estas horas, dijo. Y luego soltó algo que me incomodó, aunque parecía una frase cualquiera. No cualquiera llega. No sé por qué, pero esa frase me raspó por dentro. Yo intenté reírme, como para quitarle lo serio al momento. Pues de aquí andamos, uno se anima. El caballo resopló. Y cuando resopló, el aire olió raro, no a animal, no a tierra, algo como a humo apagado. El jinete se acercó tantito más y me soltó la oferta, así, sin vueltas. Súbase, yo lo llevo. Yo dudé. No era normal subirse como un desconocido en medio de la nada, pero también, ¿quién diablos se iba a ofrecer a esas horas? Y yo traía el baile en la cabeza, la emoción y la idea de no llegar todo sudado. Me acerqué al caballo, y ahí noté algo que me heló. Cuando el animal se movía, casi no sonaban las herraduras. Iba caminando sobre piedra y terracería, y el sonido era mínimo, como si no pisara el camino, como si flotara un poquito. Me subí. Apenas me acomodé, el caballo arrancó. Y arrancó demasiado. No era un trote normal. Era una velocidad que te aprieta el pecho. El aire me cortaba la cara y yo tuve que agarrarme con fuerza. «Despacio», le dije, «se va muy recio». El jinete no contestó. Y lo peor fue que mientras íbamos a toda madre, el camino no se sentía. No se sentían los brincos, ni las piedras, ni los baches. Era como si el caballo fuera sobre un suelo liso, invisible. Yo intenté ver los lados para ubicarme, pero todo era negro. Los árboles parecían estirarse, como si se alargaran, y las pocas luces lejanas se movían raro, como si estuvieran más cerca de lo que deberían. Me entró una idea estúpida pero poderosa. Esto no está pasando normal. Sentí que se me secara la garganta. Y entonces, así como empezó, se terminó. En un parpadeo el caballo bajó la velocidad y el aire dejó de pegarme. Y de pronto vi luces, música a lo lejos y la entrada del pueblo. Yo me quedé tieso. Ese tramo yo lo había caminado antes, en horas, y ahora no habían pasado ni minutos. Llegamos a una esquina cerca del baile.
El caballo se detuvo perfecto, como si supiera el punto exacto. Me bajé rápido, con las piernas temblando. Me acomodé la camisa e intenté actuar normal. Me volteé al jinete para agradecerle. «Oiga, gracias, de veras se rifó». Y ahí fue donde se me apagó la voz, porque donde estaba el caballo ya no había nada. Ni caballo, ni hombre, ni sonido de cascos alejándose. Nada, como si el aire se lo hubiera tragado. Me quedé parado, viendo el camino oscuro, esperando escuchar aunque sea el tac-tac alejándose. Pero no, silencio. Y ahí por primera vez en la noche sentí miedo de verdad. No miedo de asalto, miedo de haber aceptado ayuda de algo que no era gente. Entré al baile intentando sonreír, como nada, pero por dentro traía una sensación horrible, como si yo hubiera llegado, pero una parte de mí se hubiera quedado en el camino. Y desde ese día, cada vez que alguien me dice, yo te llevo, yo me fijo en una cosa primero, que se le vea la cara y que el caballo haga ruido al pisar. Porque si no, mejor me voy caminando, aunque me tarde horas. Yo tenía como 6, quizás 7 años, de esas edades donde no sabes explicar el miedo, pero el cuerpo sí lo entiende. Mi mamá se fue a Estados Unidos, y en ese tiempo, para hablar con ella, no era como hoy de mando mensaje y ya, no. Era un ritual, una llamada de casa, un teléfono fijo, y la llamada era oro. El problema es que el teléfono no era nuestro, era de mi tía. Así que cada vez que mi mamá marcaba, nos avisaban y teníamos que ir corriendo a la casa de mi tía para alcanzarla. Siempre era lo mismo. Llegábamos apurados, la casa olía a cena y a foco caliente, y mi abuelita agarraba el auricular como si sostuviera la voz de mi mamá con las 2 manos. Esa noche también fue así. Llegamos y mi abuelita empezó a hablar con mi mamá. Yo me quedé un ratito escuchando desde cerca porque me gustaba oír la voz, aunque no entendiera bien lo que decían. A veces mi mamá preguntaba por mí y yo me acercaba y le decía hola y me daba pena. Pero esa vez me aburrí rápido. Yo era niño y afuera estaba el patio. Salí a jugar. Ya era tarde. No tarde de madrugada, pero sí de esas horas donde la luz se empieza a morir. La casa de mi tía no estaba bien iluminada. Había un foco en la entrada y ya. El patio era oscuro y al fondo había un callejón. No era un callejón de película. Era un pasillito de tierra, un espacio angosto entre bardas y plantas que daba hacia la parte de atrás. Un lugar que de día daba igual, pero de noche parecía más largo. Yo jugueteaba con cualquier cosa, una piedrita, un palito, lo que fuera. Y de pronto, no sé por qué, volteé hacia el callejón. Y lo vi. Una figura. Un hombre alto. Muy alto para mi tamaño, tanto que de niño yo lo sentí enorme. Tenía sombrero, de esos tipo texana, y un abrigo largo. No veía sus manos, no veía su cara, solo veía la silueta. Y estaba ahí, parado, en la entrada del callejón, mirándome. No movía la cabeza, no se rascaba, no cambiaba de postura, solo me miraba. Yo me quedé congelado. En mi cabeza de niño pensé, es alguien de la familia, es un vecino, alguien. Pero algo no cuadraba, porque aunque era una sombra, yo podía sentir que no era una sombra normal, era una presencia, como si el aire a su alrededor estuviera más pesado. Yo di un paso hacia atrás. La figura no se movió. Traté de hablar, pero la garganta se me cerró. Me acuerdo perfecto. Intenté gritar tía o abuelita, y no me salió voz, como si el miedo me hubiera apagado. Y luego me pasó algo todavía peor. Me di cuenta de que el patio estaba en silencio. Ni perros, ni grillos, ni nada. Solo el teléfono adentro, con esa voz lejana de mi mamá como un murmullo. La figura seguía mirándome. Yo hice lo único que pude. Corrí. Corrí hacia la puerta como si el piso me quemara. Entré a la casa casi llorando, buscando ruido, buscando gente. Mi abuelita seguía con el teléfono en la mano, hablando como si nada. Mi tía estaba cerca. Nadie parecía alterado. Yo llegué agitado, con esa sensación de «hay alguien afuera». Pero cuando intenté decirlo, me dio vergüenza.
porque los adultos luego te dicen, ay, ya estás inventando, seguro era un árbol, seguro era la sombra del foco. Así que solo me quedé ahí pegado a la pared, viendo a todos hablar normal, mientras yo sentía que afuera algo se estaba quedando esperando. Cuando por fin mi abuelita colgó, yo dije con la voz chiquita, no salgan, allá afuera hay alguien. Mi tía soltó una risa nerviosa, de esas para no asustarte. ¿Dónde? Yo señalé hacia el patio. Mi abuelita fue la primera en asomarse, con la tranquilidad de quien ya vio de todo en la vida. Abrió tantito la puerta y miró. Luego abrió más. Luego salió. Y yo, desde adentro, veía el patio oscuro. Vacío. El callejón, vacío. No había nadie. No hay nadie, mijo, dijo mi abuelita. Yo quise creerle, de verdad quise. Pero esa noche, antes de irnos, volví a voltear hacia el callejón y no vi nada. Y aún así sentí lo mismo, como si alguien siguiera ahí, pero ya no necesitara que yo lo viera. Pasaron años, yo crecí, y lo raro es que nunca se me olvidó esa sombra. Nunca. Hay cosas que con el tiempo se te borran, pero esa no, porque cada vez que pasaba por la casa de mi tía, por el patio, por el fondo, mi cuerpo reaccionaba igual. Se me ponía la piel tiesa y me daban ganas de acelerar el paso como cuando sientes que te están viendo. Hasta que un día, ya más grande, me atreví a decirlo en una plática familiar. Lo solté como broma. Oigan, ¿se acuerdan del callejón de la tía? Yo de niño vi ahí a un señor con sombrero. Mi tía dejó de sonreír. Mi abuelita no dijo nada, pero se quedó quieta. Y un tío, de esos que casi nunca creen en nada, solo me miró y dijo, ¿traía abrigo largo? Yo sentí un golpe en el estómago. Sí, y mi tío bajó la voz. Entonces sí lo viste. Yo me reí nervioso, esperando que dijera, te estoy cotorreando. No cotorreaba. Esa sombra sale cuando hay llamadas de lejos, dijo. A mí también me pasó una vez, y a un vecino igual. Dicen que se para ahí, como si estuviera escuchando, como si esa cosa esperara la voz, como si el callejón fuera una puerta. Y ese fue el giro que me remató, que lo que yo vi no era algo que se me ocurrió, era algo que otras personas describieron igual, sin ponerse de acuerdo. Desde entonces, cada vez que alguien me dice, era tu imaginación, yo me acuerdo de lo más feo. Mi imaginación no me explicó por qué mi familia se puso seria, ni por qué mi tío supo el abrigo antes de que yo lo dijera. Y si tú me preguntas qué creo que era, no sé, solo sé algo. Hay lugares en los que no importa cuántos años pasen, si vuelves a mirar hacia el fondo, sientes que esa sombra todavía está ahí, esperando. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Si te gustan estas historias, suscríbete y deja tu like, porque aquí subimos relatos que te dejan pensando cuando apagas la luz. Y si tú tienes una anécdota, algo que te pasó y que aún no te explicas, envíamela a baddog2707@gmail.com. Nada más te aviso, a veces lo paranormal no se ve, se siente cuando vuelves a mirar al mismo lugar.